Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Ahí ya lo ven en pantalla, estamos de vuelta acá en Deportec, ya lo tenemos en nuestra imagen, nuestra pantalla dividida en tres, no tan solo a Fabián, sino también a Javier Martínez, nuestro invitado, que nos va a hablar hoy día de Sport Collab. Javier, gracias por acompañarnos, por hacerte un tiempito para conversar de esto que nos apasiona tanto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio para conversar. Oye, Javier, es tan interesante el tema de la innovación aplicada al deporte, y yo me imagino que ustedes trabajan primero deben ser súper materios, deben ser una corriente de números y números y logaritmos y acá estigmas, no sé, me imagino que ustedes trabajan con muchos números, pero a la vez tienen que ser contra aplicados porque a ustedes después lo vienen a buscar grandes marcas para poder ellos difundir lo que hacen, ¿no? Oye, bueno, partamos entonces conversando desde ese punto. La verdad es que dentro del equipo que estamos trabajando en Sport Collab, hay personas que han estudiado filosofía del deporte, derecho deportivo, psicología del deporte, ingeniería, publicidad. Tenemos un equipo multidisciplinario y creo que aquí hay que usar una primera distinción súper clara, más allá de presentar una propuesta de solución tecnológica usando datos y haciendo predicciones que probablemente por ahí pudieron ver lo que hizo Pablo Galás el año pasado con las predicciones en el fútbol chileno, cuando armaba las tablas y estuvo saliendo en distintos medios. Bueno, Pablo Galás fue compañero mío en la universidad y también en las selecciones de futsal cuando estuvimos compitiendo juntos. Pero nosotros como un laboratorio de innovación deportiva lo que buscamos hacer es cómo vamos ayudando y acompañando a que estas propuestas innovadoras, que entendemos que pueden ser tecnológicas como no, se acerquen y logren transformar lo que hoy en día es la industria del deporte. Entonces, es cierto, somos bien mataditos en lo que hacemos, nos dedicamos harto, nos gusta harto lo que estamos haciendo, pero no tenemos un único camino. Eso es importante, Javier. A ver, para ir entendiendo, acá estamos hablando de ciencia, de innovación, de tecnología en función del deporte, pero también se puede hacer la relación inversa, lo comentábamos ahí fuera de micrófono antes de iniciar la entrevista, pero hablemos de casos puntuales, de ejemplos, de lo que ustedes hacen. No hay nada mejor para entender algo que un buen ejemplo. Pero vamos por la primera rama, lo que tiene que ver con la innovación y la tecnología en el deporte. Pon un deporte como ejemplo, cuéntanos qué es lo que hacen. Súper. Mira, quizás más que contarte lo que nosotros hacemos en un deporte en específico, voy a partir hablando de por qué es importante hablar de esta relación entre deporte, tecnología, innovación, ciencia. Estamos hablando, en la industria el concepto que se ocupa es el concepto del SportTech. Así como existe el FinTech que ve las finanzas pero con herramientas tecnológicas, el InsurTech que ve el tema de los seguros o el HealthTech que ve el tema de la salud, el ecosistema que está vinculándose de manera innovadora, de manera disruptiva en el deporte, el concepto es el SportTech. Cuando uno hace el mapa global, lo primero que encuentra son distintos polos donde, lamentablemente, como Chile, nos quedamos afuera. Claro. Tenemos un muy buen ecosistema de la innovación, pero nos falta todavía ser capaces de cristalizarlo y entenderlo como un ecosistema que se vincule con el deporte. Aparece China, aparece España, y en Latinoamérica solo aparece Brasil como uno de los polos. Nosotros hoy en día tenemos una persona que está viviendo en Brasil. Acabamos de firmar hace muy poco un acuerdo de entendimiento con Arena Hub, que es un espacio de innovación, un hub de innovación deportiva que está en Brasil. Nos estamos apuntando también a cómo desde Latinoamérica logramos posicionarnos. Si somos la cuna de grandes deportistas, ¿por qué no podemos ser la cuna también de las soluciones que vengan a transformar y equiparar la cancha en torno al deporte? Ahora, para responder a la pregunta y para no desviarme y salir por cualquier otro lado, hoy en día nosotros tenemos un proyecto que está preincubado porque como somos un laboratorio funcionamos en torno a experimentos. Probablemente cuando pensamos en un laboratorio, hoy en día con lo que está ocurriendo, podamos pensar en aquel ejemplo de la persona con una bata, haciendo una cosita, haciendo vueltas para ver el líquido, la vacuna. Con un tubo de ensayo y la capa blanca. Así. Claro, efectivamente. Nosotros no estamos de bata, no es esa nuestra línea. Creemos que en el deporte, así como la vacuna fue la carrera de los 100 metros planos, en el deporte lo que se viene es la maratón. Es una carrera larga que hay que empezar a correr, que hay que mantenerse. En Chile tenemos un 80% de la población que no se mueve hoy en día. Mucha franja horaria podremos tener, pero si las personas no tienen los hábitos instalados, ni la motivación suficiente, ni son capaces de mantener la adherencia en el deporte,
es muy difícil que podamos tener trayectorias saludables en el día a día. Y en ese tema nosotros tenemos planteado una solución que es a través de la psicología del deporte. Le hemos denominado P-Sport y está preincubada en Open Budget, que es el espacio donde se incuban los proyectos de la Universidad de Chile. Es porque postulamos, no es porque sea de ahí ni porque nosotros ya hemos estudiado en ese espacio. Y lo que hacemos es cómo podemos democratizar el acceso a la psicología deportiva para aquellas personas que tienen interés en hacerlo, pero que no probablemente cuentan con los recursos para poder hacerse asesorar por un psicólogo del deporte de manera permanente o no pertenece a un club donde esta sea una solución que puede estar. Entonces, no es en un deporte en específico, es en un problema específico dedicado al deporte que tiene que ver con la adherencia en la actividad física. Y uno de esos deportes, ¿cuál es el que quiere buscar soluciones en esa línea, Javier? Si nos puede especificar un deporte, si no, nosotros con esto como que lo empezamos a trabajar. Sí, nosotros lo vimos mucho más en lo que tiene que ver con la industria del fitness, como los gimnasios. Hay casos documentados en temas de gimnasio donde el acompañamiento del psicólogo deportivo en las personas que desertan de la actividad ha disminuido o tiene una adherencia, depende como la palabra que uno ocupa, pero la adherencia se mantiene en un 90%. Entonces, cuando el 90% de las personas se mantienen cuando uno le coloca un psicólogo deportivo a aquellos que están en un perfil que suele ser aquellas personas que desertan porque ya han dejado de ir al gimnasio durante los últimos 2 meses, por ejemplo. Entonces, el fitness también es una industria que está apareciendo muy fuerte. Ahora, la psicología deportiva debiese ser un pilar fundamental en cualquiera de los deportes que estamos viendo. Es una de las ramas que se entrena. Las personas que practican algún tipo de deporte a nivel de alto competimiento, así como entrenan la parte física, la parte táctica, también debiesen entrenar la parte mental respecto a cómo se enfrentan a una situación, cómo se disponen, cómo visualizan lo que van a hacer. Entonces, ahí nosotros no quisimos meternos de nuevo donde ya está y donde probablemente las soluciones ya están existiendo, sino que cómo logramos irnos a la gran porcentaje de la población que hoy en día no está teniendo acceso y que probablemente se está dejando asesorar por aplicaciones que son sumamente impersonalizadas o por coaching que quizás no tiene la experiencia necesaria o las herramientas desde la psicología del deporte. Oye, estamos conversando con Javier Martínez, él es parte de Sport Collab, una de las empresas que está trabajando en Chile con innovación, con ciencia y tecnología en el deporte. Nos está contando un poco la labor que hace, reiterar que estamos muy atentos a nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, y que esta conversación además va a estar en el podcast de Spotify, usted lo busca con la lupita ahí en D-Box. Javier, cuando nosotros partimos este proyecto con Fabián, yo le dije, Fabián, mira, nos llegó esta posibilidad de conversar de ciencia, de innovación y tecnología en el deporte, y de inmediato los dos dijimos Rocky 4. El ruso versus Rocky que se va a entrenar a la montaña, levantando troncos, cadenas, y el ruso que lo hacía con toda la tecnología ahí del aparato estatal, de la URSS, que en el fondo es una caricatura, pero pucha que tiene razón y que era adelantado en los tiempos a lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día yo creo que la alta competencia, y lo hemos conversado con Fabián y tú me podrás apoyar en esto, Fabi, no se vive sin la tecnología. O sea, el resultado hoy en día de gran nivel es imposible sin la tecnología, Fabi. Lo conversamos el otro día con este chileno que trabaja en la NBA, que nos dio una clase magistral de cómo la tecnología está presente en todo ámbito de cosas. Claro, y acá es bueno que Javier también nos introduzca en una cosa que para nosotros lo vemos, y yo lo veo tan lejano. Cuando veo un partido de básquetbol, me voy a centrar en un deporte que es el básquetbol, uno ve estas transmisiones y empiezan a salir una serie de estadísticas. Cuánto tiro lanzó, cuánto el promedio de minutos, cuánto el promedio de puntos por partido, por temporada. Yo me imagino de dónde salen todas esas estadísticas, cómo hay personas relacionadas con esto. Y yo me imagino, Javier, que es un trabajo súper minucioso, porque hoy día que tenemos una globalización, es más fácil encontrar el error. Por parte hay personas que de ociosa, la misma que hacen meme, se encargan de buscar el detalle y sacarlo en cara, ¿verdad? Entonces, ustedes también están conscientes de ello, de tener la mayor certeza a la hora de entregar números. Sí, mira, el tema de los números, las estadísticas, es un tema clave, probablemente sea el más conocido dentro de lo que es la industria del deporte o de la vinculación entre la ciencia de datos y el espacio deportivo, justamente porque han habido casos de éxito. Está el caso hay películas también al respecto, así como mencionaste Rocky, está Moneyball también, que muestra cómo se conformó un equipo a partir de análisis estadístico que luego fue replicado, y así hay un montón de otros casos que se han ido mostrando. Hay un aspecto interesante en ese sentido. El primero es que en un primer momento
efectivamente había un ejército de personas que estaba detrás mirando lo que pasaba y anotando cada uno de los espacios. Entonces, esta persona estaba puesta en este lugar y dio el pase a esta persona. En el fútbol también ocurre lo mismo y es cómo logramos pasar toda esa situación que está ocurriendo en vivo y en directo a un esquema, una arquitectura de datos que está debajo y que sustenta por qué anotamos este dato y no anotamos el otro. Pero hoy en día, hacer ese ejercicio implica que detrás hay un costo tremendo de mantener a personas haciendo ese trabajo tras cámara. Hoy en día lo que ha ido avanzando es entender y hacer un análisis con inteligencia artificial del video en vivo. Entonces ya no es una persona, sino que es una máquina quien entiende qué persona está parada en tal lugar, qué fue lo que hizo, y es capaz de analizar la información de manera mucho más rápida. Hay propuestas tecnológicas, hay distintas startups que están trabajando en ese sentido. Pero hay mayor margen de error, sí, Javier, porque lo está manejando una máquina. Lo está manejando una máquina, es el margen de error. A ver, la máquina aprende en la medida en que le coloquemos datos. Entonces, mientras más datos, más posibilidades tiene de aprender. Pero también la máquina carga con los sesgos de las personas que las crean. Entonces, si esto es algo como de los supuestos o de los temas pilares fundamentales de los que se habla en la ciencia de datos, que efectivamente cuando uno arma un algoritmo que dice que si la persona es blanca tiene mayor probabilidad de encestar que si es de otro color de piel, ese es un sesgo que tiene la persona y se lo pasa a la máquina. Que se lo pasa al algoritmo que luego empieza a funcionar de esa manera. Entonces, así como hay que depurar y avanzar y creer en las soluciones tecnológicas, también hay que avanzar en la inteligencia humana. O sea, no es una cosa a cambio de otra, es cómo estas herramientas nos acompañan y nos apoyan para que las decisiones que podamos tomar sean mejores día a día. Oye, yo creo que, Simón, es que siguiendo con lo mismo, hay una cosa bien importante acá. Las casas de apuestas, Javier, hoy día está muy en boga a nivel mundial las casas de apuestas. Hoy día hay muchas investigaciones, hay rigurosidad por parte de los campeonatos de tenis, el campeonatos de básquetbol, los torneos de segunda categoría en cualquier parte del mundo. Y están todos ahí pendientes con la lupa porque la gente que le proporciona datos estadísticos son los que generalmente son un imán perfecto para los tipos que apuestan y que pueden meterse con los amaños de partido. Y esa, ¿concuerdas conmigo, no? Que funciona como que están ligados. Sí, bueno, el tema de las apuestas es uno de los espacios que ha entrado más fuerte. No es de los principales siguen siendo la performance del atleta, luego aparece el tema de los eSports, probablemente en los espacios de gestión de los estadios, pero las apuestas sí son un punto que ha llamado fuerte la atención, tanto para los inversionistas, para que se desarrollen estas soluciones, como también para quienes están detrás, proponiendo que sus algoritmos y sus predicciones sean mejores que las que toman la casa de apuestas para hacer. Entonces, el caso icónico es cuando existe una casa de apuestas por internet, alguien le tiene que proporcionar que diga que paga 20 contra 1. Eso lo proporciona, alguien está detrás de ustedes. No, nosotros no hacemos ese trabajo. Pero te pregunta como gremio, como gremio. Claro, no como ustedes, sino que los que tienen que entregarle el factor a cada partido de uno u otro equipo, me imagino que son los que conocen. O sea, son los que manejan estadística como ustedes, no lo que dice Simón. Estuviste muy bien, Simón, ahí. Bien. No es que sea usted. Estoy muy atento a tus preguntas siempre, Fabián. Tranquilo. Es como el rubro que le entrega finalmente a las casas de apuestas. Sí, no, ahí sí la respuesta es efectiva. Las personas que estamos interesadas en cómo se desarrolla esta vinculación entre la innovación y el deporte, hay preocupación también por cuáles son los algoritmos que se usan, cuáles son mejores que otros, de qué manera pueden ser manipulados, cómo la gente puede tener cierta información privilegiada y aprovecharse de ellos. El tema de la apuesta siempre va a estar en un espacio súper, medio que lo tocamos, pero que quizás la legislación no es la adecuada, entre que preferimos que no exista mejor en vez de hacernos cargo de lo que podría pasar, pero es un tema de preocupación respecto a cómo vamos haciendo el análisis. Ahora, lo que suele despejar esta duda es que estos algoritmos suelen ser basados en millones y millones de datos, entonces la capacidad de manipularlos, la verdad es que se pone un poco más compleja, no es como que yo llego una noche y cambio un dato y eso ya genera un gran cambio, porque esto viene desde los promedios que se van actualizando y desde los distintos escenarios en los que es capaz de colocarse un algoritmo cuando corre. Solo a modo de ejemplo, cuando salían estas predicciones de Pablo respecto al campeonato nacional,
detrás había un algoritmo que había simulado una cantidad enorme de campeonatos y en base a los resultados que había obtenido, veía cuál era el promedio que se acercaba a la respuesta que entregaba, y ahí salía que efectivamente Colo-Colo con Concepción, si se daba que era el partido más probable, lo ganaba Colo-Colo en ese momento. Wow, Mira, es interesante. Bueno, es que yo soy una persona que trabaja en el mundo del deporte. Yo soy editor, entonces yo también veo el tema. O sea, el que no pone todos los deportes, los noticieros, y te dice, no, que solo dan fútbol, él. Fabián es el responsable de aquí. No, pero ¿sabes? Me llama mucho la atención porque cuando, por ejemplo, quedan 6 fechas de un torneo, o 5 fechas, y dice, según los datos históricos entre estos partidos, Colo-Colo se salvaría, Católica iría a la promoción y descendería a este. De eso, porque uno no hace finalmente el ejercicio después que termina el campeonato, pero de eso, ¿cuánto es el porcentaje que ustedes, en promedio, llegan a acertar? Yo voy a tomar el último Buena pregunta. Del campeonato nacional, y la verdad es que acertó bastante en los resultados finales. ¿Por qué no me dijeron? No hubiese aportado. Yo sabía. Mira, eres un hombre de poca fe en la ciencia, hombre, te lo he dicho. Sí, poca fe. Los análisis mostraban bastante adelantado que, o sea, se mantuvieron bastante estables en el tiempo. Los pueden revisar porque Pablo los puso a disposición en algún sitio web o en sus redes sociales. Y le estoy haciendo muchísima publicidad a Pablo, así que después voy a tener que pasar a facturar. No, después lo invitamos para que tenga su capítulo propio para hablar de aquí. Sí, te pido por interno que no mandé el teléfono. Total. Pero yo también, como veníamos conversando sobre lo que estaba haciendo, yo también le decía, oye, si ya estamos cachando que el partido del Colo con Conce va a ser el que va a definir, ¿por qué no empieza 2 semanas antes a decirnos quién ganaría? Porque así yo, hincha del Colo, también estaba preocupado de cómo no iba a ir. Claro. Entre que le pedía el resultado final, pero sí, efectivamente los quienes descendieron inmediatamente, como los resultados macro, sí estuvieron acertados. O sea, los primeros 2 lugares, quiénes descendieron, cuál fue el partido de promoción, pero el resultado partido a partido... Javier, ¿eso es una exactitud o las probabilidades se acercaban más a eso? No, dame un segundo, Javier, dame un segundo. Esa pregunta que te plantea Fabián la vamos a responder luego de la pausa musical. Danos 2 minutos, yo sé que Fabián está muy interesado en aquello. Tómate un vasito de agua, estira las piernas, carga el teléfono, lo que tengas que hacer. Vamos a una breve pausa musical. Está en el segundo bloque, lo vamos a entrar con mucho detalle para que ustedes se vayan apasionando, tal como está Fabián, que lo único que quiere es que termine el programa e ir a las casas de apuestas en la web. Vamos y volvemos, pausa musical. Estamos conversando con Javier Martínez sobre tecnología, innovación y ciencia en el deporte. Espérenos.